Al mensaje de hoy le puse como título Más precioso que el oro. Todos sabemos que cuando Dios nos creó, hombre y mujer a su imagen y semejanza, lo hizo para la gloria de Dios, para que vivamos en comunión con Él. Nos creó con cuerpo, alma, que encierra las emociones, la voluntad y los pensamientos, y el espíritu, que es lo más importante, que es la conciencia de Dios, para que el espíritu del Señor gobierne nuestras vidas y podamos vivir en comunión con Él. Pero ¿qué ocurrió? Al principio fue todo bien, luego entró la astucia del maligno, la astucia milenaria, engañó al hombre y a la mujer y caímos en las redes del pecado. Y hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de la humanidad vive teniendo como prioridad pensar en los valores para esta vida. Los eternos se han dejado de lado, no se piensa en los valores eternos, en el oro, en el dinero, en la riqueza, para pasarla lo mejor posible en esta vida. Después de la caída en el Edén, decimos que ocurrió todo esto. Pasarla bien en este mundo que está en tinieblas, como lo estamos viendo. ¿Dónde quedaron los valores eternos? ¿O dónde quedan los valores eternos? Como mencionamos, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero nos olvidamos de todo eso una vez que el pecado entra a gobernar a nuestra vida. En el Salmo 119, sabemos que es un salmo maravilloso, el más largo de todos. En el verso 162 nos dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Vemos que este salmo maravilloso es tan útil para tener en los devocionales sobre el tema de la palabra de Dios, nos guía, nos enseña, y su autor se habla en que fue David, pero parece ser un israelita de piedad ejemplar, probablemente posterior al exilio del pueblo de Israel, y que sentía una apasionada devoción sobre la palabra de Dios, y que este salmo maravilloso que involucra todos los aspectos de la vida, la vida en este mundo y preparándolos para la vida eterna, nos hace reconocer los caminos por los que debemos andar a través de un corazón nuevo y una vida nueva. Por eso en el versículo que leímos dice que lo valora como el que haya muchos despojos, muchas riquezas. En el verso 14 del mismo Salmo 119 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El verso 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El verso 111 del mismo Salmo 119 nos dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Como creyentes en este momento, ¿estamos pensando en esto que estamos leyendo? ¿Somos conscientes de que la mejor herencia a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias, a los padres, a los mayores, a nuestras amistades y relaciones, son los valores que Dios ha preparado desde la creación para nosotros? Se menciona el caso, voy a dar un ejemplo, de una mujer que había vivido con su marido en Francia en forma bastante de mediocre, modestamente. ¿Y qué ocurrió? Más adelante pasaron los años, ella quedó viuda, sola,
en la miseria, y un día se tuvo que mudar, y en ese pequeño lugar donde vivía vio que en la pared había un lugar rectangular que estaba medio abombado. Lo estuvo observando, lo golpeó un poquito y vio que estaba hueco. Se trataría de un tesoro escondido, pensó. Recordó que en otros tiempos muchos escondían sus ahorros en lugares, en escondites así dentro de las paredes. Y la anciana, al dar esos golpecitos, ¿qué ocurrió? Cayó el reboque y lo que vio era un libro rectangular, viejo, sucio, estaba lleno de tierra, y se decepcionó. Encontró un viejo libro lleno de polvo en vez de dinero o de oro, que es lo que estaba esperando. Iba a cerrar el lugar, no iba a mirar, pero luego pensó y tuvo el interés o la idea: ¿no habrá dentro de ese libro viejo dinero o algún documento valioso que quizás habían guardado y que tenía mucho valor, pero no encontró nada valioso? Pero empezó a hojearlo, empezó a leerlo, y despertó un interés en ella. Lo empezó a leer cuidadosamente, con curiosidad, y se despertó en ella el interés para ver si realmente qué había en ese libro. Y descubre que se trataba de la Biblia, del tiempo de las persecuciones, cuando los creyentes eran perseguidos entre el siglo XVI y XVIII, como en todo el tiempo el pueblo de Dios ha sido perseguido y sigue siendo perseguido de una u otra manera. Si bien también quiero decir que esta mujer asistía a una iglesia, hasta ese momento desconocía la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué sirve asistir a una iglesia y no abrir la palabra de Dios? No conocer el mensaje del Señor para la humanidad que Él creó, las Santas Escrituras. Ella asistía por tradición, por una vida rutinaria, porque su familia iba a la iglesia, pero no había vida espiritual. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Volvió a abrir el libro viejo, volvió a seguir hojeando ese libro. ¿Y qué descubrió? Aquí sí descubrió un tesoro. Se le fueron abriendo los ojos espirituales y descubrió un tesoro. Poco a poco su vida fue transformada por la palabra de Dios que ella iba leyendo y que la llevaba a la vida eterna. Feliz y agradecida, porque a través de este descubrimiento había encontrado el valor de la vida eterna. ¿Cómo valoramos hoy a este libro? ¿Cómo valoramos la palabra de Dios nosotros que estamos aquí y los que aún no están por diferentes motivos? ¿La reconocemos como palabra de Dios? También voy a leer del Salmo 19, los versos 9 y 10. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Hay algo más dulce que la miel? Todos sabemos que la miel, si comemos mucho, nos empalaga, ¿no? Y acá está hablando del oro refinado. Sabemos que el oro, cuando pasa por el fuego, se va purificando y se va refinando cada vez más. Los versos 7 y 8 de ese mismo Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mis queridos hermanos, hermanas,
Pensemos en cada una de estas palabras. ¿Qué encierra cada una de estas palabras? La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. Nos hace sabios, pero tenemos que ser sencillos. No al hacernos sabios, llenarnos de vanagloria. La sencillez del corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos. Verdad, la verdad, que alegran el corazón. La mentira no alegra el corazón. La mentira encubre, nos hace vivir de apariencia. El precepto de Jehová es puro, puro, limpio, transparente, que alumbra los ojos. Han sido iluminados tu visión espiritual fundamentalmente. En la palabra de Dios descubrimos estos efectos vivificantes que tiene la ley de Dios, que produce en el ser humano cuando la acepta de verdad, de veras. Trae armonía, trae dicha, trae paz, trae bendición, trae una plenitud de vida a los que la reciben, pero ahí no termina todo. La reciben y la obedecen. Muy fácil de decir, sí, yo me entregué al Señor, me convertí y sigo con mi vida. Porque este mundo está imponiendo cada vez más el arrastrarnos hacia el pecado, a abandonar los valores espirituales. El ser humano que vive lejos de la voluntad divina se enorgullece por todos los adelantos actuales. Claro que a todos nos interesa que haya adelantos. La inteligencia que el Señor nos ha dotado al ser humano es para vivir en comunión con Él y para aprovechar esa inteligencia para crear situaciones que favorezcan el desarrollo integral, la ciencia, la tecnología, los conocimientos generales. Por esa inteligencia dotada por Dios hay que usarla para la bendición de la persona, de la familia, de la humanidad en general. Y esto solamente se logra a través de la conclusión de la obra de Cristo como Salvador personal, creador y salvador personal por la obra de Cristo en la cruz, sin ser merecedores. Por eso dice, por gracia sois salvos. Es un regalo que el Señor hace a los que lo aceptan de veras y obedecen. ¿Por qué? ¿Pensaron alguna vez han aumentado en este mundo la cantidad de médicos psiquiatras, psicólogos, neurólogos, videntes, los que se compadecen de la humanidad engañándolas de una u otra forma, o médicos valiosos que sirven a la humanidad a través de la psiquiatría, de la psicología o de la neurología? Tenemos que volver, mis queridos hermanos, a la palabra de Dios, a la fuente de vida real, que es la palabra de Dios y la Biblia. Y a veces el ser humano no cree porque dice, ¿y quién escribió la Biblia? Lo escribieron hombres. ¿Quién escribió la Biblia? Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos mismos cayeron en la trampa mientras andaban con Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo prometido por el Señor y vino la gran comisión, el Espíritu de verdad, el Pentecostés llenó la vida de los verdaderos hijos de Dios. Y el apóstol Pedro, en 2 Pedro, en su edad avanzada, capítulo 1, el verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron testigos, los discípulos, los apóstoles, los discípulos, de esta palabra de Dios. Pero esta palabra que dice el apóstol Pedro en la epístola
es la realidad que debemos pensar cada uno de nosotros. En la redacción de la palabra de Dios es exhalación, inspiración de Dios, el aliento de Dios es la palabra de Dios. Y en la redacción de estas escrituras, tanto Dios como los hombres que fueron elegidos por Dios han participado en forma activa en escribir la palabra de Dios. Dios es la fuente del contenido. Lo que dice es lo que Él ha dicho. ¿Y acaso el hombre elegido por Dios para transmitir la palabra no se resistió muchas veces? Conocemos los casos, no vamos a mencionar algunos. Luego, Dios eligió a un hombre como Moisés. Moisés no fue un simple escribano como los otros hombres que escribieron el libro, porque lo que él dijo viene de parte de Dios, lo proveyó el Señor. Participaron los hombres activamente, pero movidos por el Espíritu Santo. La astucia humana hace pensar que lo escribieron hombres y que por eso no tiene ningún valor. Pensemos un poco, ¿acaso un hombre o una mujer puede escribir algo que esté en contra de sus deseos, de los sentimientos del hombre natural, de la tentación, de la tradición, del pecado, de la inmoralidad, del robo, del adulterio, de la infidelidad? ¿Acaso un hombre, si no ha sido tomado por el Espíritu Santo, no es palabra de Dios, puede registrar lo que él no puede cumplir? El viejo hombre siempre se opuso y se seguirá oponiendo al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el hombre viejo es egocéntrico, lleno de malicia muchas veces, aunque sea una buena persona, lleno de vicios, de tentaciones, de desobediencia a la palabra de Dios, de rebeldía, de falta de perdón y de apariencia de piedad. La falta de perdón, mis queridos hermanos, hermanas, también nos involucra a nosotros. A veces, siendo hijos de Dios, nos resistimos a perdonarnos. Si Dios nos perdonó, ¿quién no somos nosotros para no recibir el perdón de Dios? En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si prestaron atención o vuelvan a leerlo, cada una de estas palabras, ¿para qué es útil? Para enseñar, para advertirnos, para corregir lo que al Señor no le agrada, para instruirnos en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios, a medida que va creciendo, el que un día empezó la obra en tu vida o en mi vida, lo va a ir perfeccionando para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como decíamos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos, dictados por Dios, por el poder de Dios. Y el texto griego original habla de una palabra que es exhalada, inspirada por Dios. Es lo que Dios ha exhalado, ha inspirado y nos da a nosotros su palabra. Toda la Escritura es la resultante de la exhalación, del aliento de Dios.
Esto es importante que lo consideremos. Es el aliento de Dios, la palabra de Dios. Por eso lo que está escrito acá, aunque los hombres en diferentes siglos, unos 45 autores contribuyeron a su redacción, pertenecieron a todos los ámbitos socioculturales. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a Moisés, la mencionamos anteriormente, un hombre erudito, formado, ¿en dónde? En la escuela de Faraón. Pero pensemos, ¿quién le sembró la buena semilla? ¿Quién tenía una vida de oración? La mamá de Moisés, la hermanita que fue intermediaria, que le dijo a la hija de Faraón: ¿querés que te lo críen? Que le den leche materna para criarlo. Mientras tanto, hasta que no pudo ocultarlo, le sembró la buena semilla. Por eso Moisés fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel, llevarlo por el desierto, aunque tuvo sus caídas, sus enojos, todos sabemos. En el Pentateuco podemos leerlo desde ya. David, el rey de Israel, otro elegido por Dios, el menor de todos los hermanos, ungido por el Señor, que fue un hombre perfecto. Todos sabemos las caídas de David, de los pecados en que cayó, los pecados serios, pero hubo perdón, clamor, arrepentimiento. ¿Y qué dice el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estás pidiendo al Señor cada día que te limpie de los pecados, que nos limpie de los pecados que cometemos. Daniel, otro ministro, un joven ministro de varios gobiernos opositores a Dios, gobiernos sucesivos, fue utilizado por Dios para profetizar muchas cosas y de la segunda venida del Señor. Nehemías, copero real, pero tenía la buena semilla desde niño, y este copero real fue utilizado por Dios. Todos sabemos leamos el libro de Nehemías, Esther, todos esos libros de la palabra de Dios. Amós, un pastor, fue utilizado por Dios para que profetice. Pedro, el pescador de peces, cuando el Señor lo llamó a él y a los demás discípulos, ¿qué les dijo? Los voy a hacer pescadores de hombres. A Pedro no le costó llorar amargamente, pero cuando el Espíritu Santo lo tomó, no lo negó más, sino que se jugó y dio su vida por el Señor. Mateo, recaudador de impuestos, otro discípulo del Señor. Lucas, médico. ¿Cuándo escribió Lucas? Durante sus caminatas, en el desierto, donde quiera que esté. Moisés en el desierto, Lucas durante sus viajes. Pablo, erudito fariseo, opositor rotundo de los cristianos, a los que mandó a matar. Y cuando iba furioso y tuvo el encuentro con el Señor, se postró, quedó ciego prácticamente y le dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Y vemos el apóstol Pablo, maravilloso, como Jeremías, otro hombre de Dios, escribieron en la cárcel. ¿Pero por qué estuvieron en la cárcel? Estuvieron presos por predicar la palabra de Dios, por la persecución al pueblo de Dios. Juan, el apóstol Juan, el joven Juan, el discípulo amado, en su ancianidad, durante el exilio, escribió las maravillosas cartas, primera y segunda de Juan, y la revelación
en el exilio del Apocalipsis, que ya prácticamente estamos a la puerta de la segunda venida de Cristo, por lo que dice la palabra. Este libro maravilloso, la palabra de Dios escrita durante varios siglos, pero todos inspirados por Dios, escribieron las diferentes partes para dar a conocer que Dios es un Dios de amor, de ese amor sobrenatural, que en este momento nos está hablando a todos, para que lo escuchemos, que leamos su palabra, como esa anciana que buscaba un tesoro, oro y plata, y encontró el verdadero tesoro que lo llevó a la salvación, a la nueva vida espiritual, a pesar de vivir en este mundo que está en tinieblas. Mis queridos hermanos, especialmente pensemos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que están viviendo en este mundo de tantos adelantos, pero en tinieblas. Claro que tenemos que formarnos, claro que tenemos que educarnos, pero si tenemos la buena semilla, van a saber ellos desde pequeños a discernir lo bueno de lo malo. Y claro que es mejor que sean buenos profesionales, terciarios, comerciantes, intelectuales, técnicos, tecnológicos, lo que tengan el deseo. Pero qué importante que a pesar de vivir en este mundo de tinieblas, Jesús sea el centro de sus vidas, de su mente nueva, de su corazón nuevo. Mis queridos hermanos, los hogares somos responsables, en primer término, la Iglesia en segundo término. ¿Qué enseñamos en nuestros hogares? ¿Qué ejemplos le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Acumular oro y plata para este mundo? ¿Darle la herencia material para esta vida? ¿O incluimos equitativamente valores espirituales y los valores temporales? El mundo está en tinieblas y el Señor Jesús nos dice a nosotros, dijo a los discípulos y nos dice hoy a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, en oscuridad espiritual, y nosotros tenemos que llevar esta luz. Vamos a repetir del Salmo 19 los versos 9, 10 y después el 7 y el 8, para volver a reflexionar acerca de lo que vimos. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Versos 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y para terminar, mis queridos hermanos, mientras escuchan la palabra de Dios, vayan reflexionando, cerremos nuestros ojos y pensemos en lo que el Señor nos dice como pueblo de Dios. Los elegidos somos nosotros. En este mundo de tinieblas, y para terminar voy a leer 1 de Pedro 2, los versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Vivimos en la luz? ¿Has alcanzado misericordia? Mientras estemos con los ojos cerrados, cada uno con un espíritu de autocrítica, analicemos nuestras vidas personales. No pienses en este momento en otras personas, en escudarte que tu situación depende de terceros. Tu situación personal, tu vida depende de la decisión que tomes. Y en este momento voy a hacer una breve oración para los que nunca le han dicho a Jesús: entra a mi vida, lava mi vida con esa sangre que has derramado en la cruz del Calvario. Quiero ser un hombre nuevo, tener un corazón nuevo y una mente nueva para poder pensar en los valores eternos juntamente con los valores temporales para vivir en este mundo hasta que tú vengas o hasta que me llames. Y si algún día tomaste la decisión, pero hoy has retrocedido para perdición, o no sos un creyente auténtico porque no tienes a Cristo gobernando, hoy es el día de salvación. La palabra no dice en vano: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor se bendiga. Y si quieres, tienes el deseo de hablar hoy o cuando sientas la necesidad con alguno de los pastores y hermanos que te han invitado, estamos a disposición para conducirte, guiarte y aconsejarte espiritualmente.